Un vaquero andrajoso apareció en su puerta pidiendo refugio, y entonces ella se dio cuenta de que era el millonario desaparecido que era dueño de medio condado. No quiero molestarla, señora, dijo. Solo necesito un lugar para mantenerme seco. Un porche bastaría. June apretó más fuerte la escoba. Sus ojos se entrecerraron bajo el ala de su sombrero para la lluvia. Estaba de pie, enmarcada por la luz dorada del umbral de la granja. La tormenta detrás del hombre rugiendo como una bestia salvaje en la oscuridad. No abrimos la puerta a desconocidos por aquí, dijo con firmeza, sin bajar la escoba. El hombre respiró hondo, el agua goteando del ala de su sombrero maltrecho. Su abrigo estaba roto en la manga, los jeans cubiertos de barro, las botas empapadas. Parecía haber cabalgado 100 millas a través de 100 tormentas, y aún no haber encontrado paz. Lo entiendo, dijo con voz ronca. Baja. Seguiré mi camino. Giró levemente, como si fuera a irse, el viento empujándolo, como si quisiera terminar lo que la lluvia había empezado. Entonces, una segunda voz habló, más suave. Firme, puedes dormir en el granero. Pero ni un problema, hijo. June se giró y vio a su madre, Edith, parada detrás de ella con un chal gastado. Sus ojos, claros a pesar de la neblina, de la edad, hablaban de alguien que había vivido demasiado para asustarse por un desconocido en la noche. El hombre, Cole, aunque aún no lo sabían, dijo simplemente, gracias. Y lo dijo de verdad. June dudó, luego se hizo a un lado. Le entregó una manta de lana vieja del pasillo y señaló el sendero que rodeaba la casa. Por la verja de atrás. Hay en el rincón del establo. No toques los caballos. No lo haré, dijo él. Y con eso, desapareció en la tormenta. La puerta se cerró tras él con un clic firme, amortiguando el viento. June soltó un suspiro que no sabía qué contenía. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó, con voz tensa. Edith se volvió lentamente, caminando de regreso a la cocina. Pienso que nadie mira a una mujer así, bajo la lluvia, a menos que no tenga ningún otro lugar en el mundo a donde ir. La luz del granero parpadeó una vez mientras June miraba por la ventana. A través del vidrio empañado, podía verlo, solo una silueta en la oscuridad, moviéndose. Lento, con cuidado, cansado. Llegó hasta las puertas del granero, abrió una de ellas y desapareció adentro. La lluvia golpeaba el techo como grava, y los truenos sacudían los cristales, pero los ojos de June seguían fijos en la oscuridad donde él se había ido. No había miedo en su rostro, se dio cuenta, ni desesperación salvaje, solo un cansancio que llegaba hasta los huesos y una soledad que parecía más antigua que las colinas. Más tarde esa noche, mucho después de que la tormenta se apaciguara hasta convertirse en un susurro tenue y Edith se hubiera acostado, June pasó por el porche trasero y se detuvo. Allá afuera, en el granero, un desconocido yacía sobre heno bajo un techo con goteras. Se dijo a sí misma que debía revisar la cerradura. Se dijo que debía dormir. Pero en su lugar, permaneció mucho tiempo en la ventana, el silencio envolviéndola, el sonido de la lluvia, golpeando suavemente el vidrio, y se preguntó qué tipo de vida deja a un hombre con nada más que barro en las botas y gratitud en los ojos. Antes de que el viento lo llevara hasta su porche, June Parker vivía en una rutina tranquila. No siempre había planeado quedarse en la granja familiar. Hubo un tiempo, solo unos años atrás, en que enseñaba inglés en una escuela secundaria 3 condados más allá. Su aula estaba llena de novelas de bolsillo, montones de libros de poesía y carteles con frases literarias que se desvanecían al sol de la tarde. Su sueño, dicho en voz alta solo una vez a una amiga en la universidad, era abrir algún día una pequeña librería con un jardín en la parte trasera donde la gente pudiera comprar dalias con Dickinson y tulipanes con Tolkien. Pero entonces su madre sufrió un derrame. No fue del todo inesperado. Edith siempre había sido fuerte de espíritu, pero no de cuerpo, y los años la habían desgastado. Cuando June recibió la llamada, empacó sus cosas ese mismo día. El sueño de la librería fue a parar a una caja de cartón junto con la decoración del aula, y nunca volvió a abrirla. Ahora los días eran lentos pero llenos. 4:26. June se levantaba con el sol, alimentaba a las gallinas, barría el porche, preparaba el té de su madre, y completaba los vacíos cuando la memoria de Edith fallaba. Algunos días eran mejores que otros. En los buenos, Edith recordaba cómo hacer sus galletas dulces. En los malos,
Preguntaba dónde estaba su esposo, muerto hacía ya 10 años, y June solo sonreía suavemente, le acariciaba la mano y cambiaba de tema. Nunca se quejaba, pero el silencio se hacía más fuerte con cada estación. Su diario era el único lugar donde dejaba que la verdad se derramara. En tinta. Tarde en la noche escribía sobre el dolor de las cosas inconclusas, el consuelo y el peso del deber, y ese tipo peculiar de soledad que no viene de no ser amado, sino de ser siempre necesario y nunca elegido. Entonces llegó Cole. Se mantuvo en el granero, tal como había prometido. A la mañana siguiente, June encontró el rastrillo colgado correctamente en la pared y el heno perfectamente ordenado. Incluso había arreglado el pestillo suelto de la puerta del cuarto de aperos. Cuando ella le preguntó qué estaba haciendo, él se encogió de hombros y dijo, pagando el alquiler. Cada día encontraba algo más para arreglar. El escalón del porche, que crujía desde hacía meses, quedó en silencio de la noche a la mañana. La canaleta sobre el cobertizo dejó de gotear. Limpió el gallinero sin que nadie se lo pidiera. Y cada noche regresaba al granero, sin acercarse jamás a la casa, a menos. Nunca fue invitado, nunca pidió comida, aunque June empezó a dejar pan de maíz y café en una bandeja justo dentro del cuarto de lavado. Para la segunda semana, él ya dejaba la bandeja lavada y seca. Edith lo observaba con atención. No decía mucho, pero sus ojos lo seguían cuando cruzaba el patio o se arrodillaba para arreglar un poste de la cerca. Una tarde, después de que Cole la ayudara a sentarse en la mecedora con más paciencia de la que la mayoría de los familiares solían tener, le susurró a June mientras estaban en la cocina. Él no está solo de paso. June arqueó una ceja. No, Edith negó con la cabeza lentamente, su voz baja y segura. Ese hombre está huyendo de algo. June no preguntó qué quería decir. No hacía falta. Había una quietud en Cole, una especie de tristeza constante que cargaba como un peso sobre los hombros. Rara vez sonreía, pero cuando lo hacía, generalmente por algo que decía Edith, era una sonrisa lenta, genuina, como si no hubiera usado esos músculos en años. Por las noches, June a veces se quedaba escuchando si había sonidos provenientes del granero. Una vez oyó el suave rasgueo de una guitarra. Otra vez, un murmullo callado que podría haber sido una oración, o quizás un nombre. No hizo preguntas. No se entrometió. Pero en el espacio donde solían vivir sus viejos sueños, algo pequeño comenzó a agitarse. No era amor, aún no. Pero era la sensación de que, quizás, solo quizás, dos personas con suficientes piezas rotas entre ellas podrían construir algo callado, algo duradero. No hecho de fuego y pasión, sino de paz y la paciencia para quedarse. Los días comenzaron a seguir un ritmo tácito. Ninguno lo dijo en voz alta. Cole trabajaba en silencio por los bordes de la granja, arreglando lo que necesitaba arreglar sin esperar que se lo pidieran. Se movía como alguien acostumbrado a trabajar con las manos, medido, metódico, presente. June notaba los detalles. La vieja puerta mosquitera que siempre golpeaba contra el marco cada vez que soplaba el viento de repente se cerraba suavemente con bisagras nuevas. El desagüe de la cocina, que burbujeaba cuando llovía, ahora fluía sin problemas. Incluso el olvidado arbusto de lavanda cerca del porche, marrón y quebradizo tras temporadas de abandono, había sido limpiado y replantado, sus raíces acomodadas en tierra fresca y cubiertas con paja. Nunca le dio las gracias en voz alta, pero una mañana dejó un pan caliente sobre el alféizar del granero con un pequeño recipiente de mantequilla de manzana y una servilleta doblada. El pan desapareció. Al día siguiente, la servilleta volvió, lavada y planchada. Él nunca lo mencionó. Ella tampoco. Pero algo delicado pasaba entre ellos en esos intercambios, más silencioso que las palabras, más verdadero que la rutina. Una tarde, June tomó el viejo sendero por el bosque trasero para recoger moras. El sol estaba alto y el aire denso con el calor del pleno verano. Caminaba despacio, tarareando mientras recogía, pero en algún punto entre el arroyo y el roble dividido, su visión se nubló, sus rodillas cedieron, y el mundo giró una vez antes de oscurecerse. Despertó con olor a cuero y cedro. Un abrigo cubría su pecho, cálido y ligeramente húmedo. El aire a su alrededor se sentía diferente, tranquilo, atento. Intentó incorporarse, pero se encontró recostada suavemente contra el tronco de un árbol, su pulso aún débil, pero recuperándose. Sobre su regazo, bajo su palma abierta, había un pequeño trozo de papel doblado. Lo abrió con dedos temblorosos. Eres más fuerte de lo que crees, pero incluso las cosas fuertes se rompen.
Deja que alguien te sostenga a veces. June miró las palabras durante un largo momento. No eran solo reconfortantes. Eran íntimas, como si alguien hubiera visto directamente la parte más tierna de ella y hablara solo a esa parte. Su garganta se cerró. Miró alrededor, pero Cole se había ido. No había huellas. No había sonido. Solo el eco de lo que él había dejado. Cuando llegó de vuelta a la casa, el sol ya bajaba. Edith estaba sentada en el porche con su tejido, y dijo sin alzar la vista: «Él te trajo de regreso. No quería que despertaras asustada». June asintió, parpadeando rápido. Entró y se sentó en la mesa de la cocina, aún con el papel en la mano. Había estado sola tanto tiempo que había aprendido a sostenerse sola, a doblar su dolor en esquinas ordenadas. Pero ahora había alguien que no había pedido su historia. Alguien que, simplemente, la había visto de todos modos. Y sin tratar de arreglarla, simplemente le había hecho espacio. Sus dedos recorrieron la línea de la caligrafía otra vez. No lloró de inmediato. Pero cuando llegaron las lágrimas, lo hicieron suavemente, como una lluvia que había esperado pacientemente tras las nubes. Porque por primera vez en años, June Parker no se sentía invisible. Todo comenzó con cosas pequeñas. June había notado los hábitos extraños de Cole desde el principio, pero los había atribuido a las rarezas de alguien que había vivido demasiado tiempo en la carretera. Nunca miraba directamente a las cámaras de seguridad. Cuando paraban en el pueblo, evitaba entrar en tiendas que tuvieran televisores encendidos al fondo. Cuando un vecino intentó tomar una foto de las reparaciones del granero para el boletín local, Cole se excusó en silencio y no volvió hasta después del anochecer. Nunca llevaba teléfono. Decía que no confiaba en ellos. Y aunque no leía el periódico, June lo vio una vez mirar por encima de su hombro y corregir la fecha de una batalla poco conocida de la guerra civil que ella había leído en voz alta de un libro antiguo. Su conocimiento no era superficial, era profundo, reflexivo, educado. Citaba a Shakespeare mientras arreglaba postes de cerca y una vez explicó la diferencia entre semillas patrimoniales y semillas híbridas como si enseñara la materia. Y luego estaba la guitarra. Era vieja, con las cuerdas algo oxidadas y el cuerpo rayado por el tiempo. June la había guardado en el ático, un vestigio de la juventud de su padre. Ya se había olvidado de que estaba allí, hasta una tarde en la que regresó temprano del pueblo y escuchó música proveniente del granero. La siguió lentamente, con el corazón latiendo con fuerza por razones que no entendía del todo. Allí, en las sombras abiertas del establo, Cole estaba sentado sobre una bala de heno, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, sus dedos deslizándose por las cuerdas con una facilidad imposible. La melodía era conmovedora, un punto entre lo folclórico y lo clásico, tocada con tanta precisión y emoción que parecía una oración. Él no la vio mirándolo. Ella se quedó solo un momento, lo suficiente como para sentir un dolor en el pecho, y luego se alejó en silencio. Esa noche, mientras lavaba los platos, preguntó sin darse la vuelta: «¿Quién eres en realidad?». Hubo una larga pausa. Él estaba en la mesa secando los cubiertos, pero se detuvo. Cuando ella se giró a mirarlo, él contemplaba la toalla en sus manos, el rostro inescrutable. «Solo un hombre que lo tuvo todo», dijo en voz baja, y lo vio arder. No ofreció más, y ella no insistió. Pero la respuesta se le quedó clavada como una espina. Más tarde, cuando él salió a revisar el granero por posibles goteras antes de una tormenta anunciada, June se sentó frente a su laptop y escribió las palabras que la habían estado susurrando por semanas: hombre desaparecido, millonario Wyoming, incendio. No tardó mucho. Su rostro apareció en el tercer artículo. Cole Sacher, desarrollador inmobiliario, inversionista ganadero, guitarrista clásico en sus días universitarios. Viudo tras un incendio doméstico que se llevó la vida de su esposa e hija. Después vendió todo y desapareció. No se sospechaba juego sucio, pero los rumores corrían salvajes. Algunos decían que se había ido a México, otros aseguraban que se había quitado la vida. June se recostó en la silla, atónita. La foto del artículo lo mostraba bien afeitado, más joven, con una chaqueta a medida y una niña pequeña en brazos. No podía respirar. Cuando salió al porche, el cielo ya retumbaba. La lluvia amenazaba, pero aún no caía. Cole estaba junto al granero, mirando hacia el campo. Se giró al oír sus pasos. «Tenías razón», dijo ella suavemente. «Lo tuviste todo». Él la miró largo rato. Luego asintió una sola vez, como si una puerta pesada dentro de él acabara de abrirse. «Tenía 7 años», dijo. «Mi hija.
Mi esposa estaba haciendo la cena, yo trabajaba en otra habitación. Pensé que olería el humo. No lo hice. Para cuando llegué hasta ellas, ya era demasiado tarde. June no dijo nada. Intenté hacerlo bien. Vendí la tierra, la empresa, cada edificio que llevaba mi nombre. Pero nada de eso importaba. No para ellas. Bajó la mirada, la voz baja y áspera. Construí imperios, June. Pero no protegí a mi familia. No quiero volver a construir nada, a menos que tenga tu nombre. Las palabras la golpearon como una ola. Se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza, viéndolo de pie bajo la sombra del granero, como un hombre tallado de duelo y esperanza al mismo tiempo. Dio un paso al frente. No tenías que contármelo. Sí tenía, dijo él. Porque quiero quedarme. Y no puedo quedarme a menos que veas todo de mí, incluso las partes arruinadas. El trueno estalló a lo lejos, pero ella no se inmutó. Extendió la mano hacia él, sus dedos entrelazándose con los de él. Te vi, susurró, la noche que apareciste en nuestra puerta. Y no he dejado de mirar desde entonces. En otoño, algo empezó a cambiar. No fue dramático. No hubo grandes declaraciones, ni discursos largos, ni abrazos repentinos. Fue más lento que eso, más sutil, como cuando el viento empieza a oler a leña quemada o como cuando te das cuenta de que sonríes más seguido sin saber exactamente cuándo empezó. June y Cole encontraron un ritmo que se sentía tácito pero seguro. Él reparaba lo que estaba roto, por dentro y por fuera. La ayudó a replantar el jardín que había abandonado hacía mucho, lavanda, equináceas, margaritas, todas asomando entre la tierra recién removida. Le construyó una cerca nueva alrededor del huerto, no porque ella lo pidiera, sino porque notó que la vieja se inclinaba como un hombre cansado. Y ella, a su vez, empezó a cocinar para tres sin pensarlo, ponía un plato de más. Él siempre limpiaba sin decir una palabra. Cole comenzó a salir a caminar con Edith todas las mañanas, guiándola con suavidad por el sendero de grava que pasaba junto al gallinero. Nunca la apuraba cuando tropezaba, la sostenía con manos tranquilas. Cuando ella olvidaba el nombre de los pájaros, él se los decía de nuevo, lentamente, cada vez. Y a veces, cuando Edith estaba cansada, de mal humor o asustada de su propia mente, él tarareaba una melodía suave desde el porche trasero hasta que se dormía en la mecedora. June observaba todo desarrollarse, con el corazón tierno pero cauteloso. Por las tardes, empezó a sentarse otra vez en el porche a escribir. Al principio, solo fragmentos, frases que se quedaban a medias, ideas que no podía terminar. Hasta que un día, abrió un viejo cuaderno de cuero y las palabras llegaron como lluvia. La historia trataba sobre un hombre con un nombre roto y un abrigo lleno de silencio que tocó a una puerta en medio de una tormenta. La mujer dentro le ofreció refugio. Pero lo que él le dio a cambio fue otra cosa. Algo parecido a la paz, algo parecido al permiso de vivir otra vez. No le contó a Cole sobre la historia. Aún no. Pero una tarde, justo antes del atardecer, él se acercó mientras ella recogía lavanda al borde del jardín. ¿Tienes un segundo?, preguntó con voz baja. Ella levantó la vista, echándose el cabello detrás de la oreja. Claro. Él la condujo por un sendero que ella no recorría desde hacía años, hacia el fondo de la propiedad, donde se encontraba un viejo cobertizo de madera medio olvidado, apoyado contra un grupo de robles. «Conozco este lugar», murmuró ella. «Deberías», respondió él. «Tu madre me dijo que solía ser tu casita de juegos. Luego escribías historias aquí cuando eras adolescente». Ella sonrió levemente. «Es solo una vieja choza». Él abrió la puerta. Adentro, ya no era una choza. Las paredes estaban recién pintadas, de un lavanda pálido y suave, exactamente el tono de las flores que ella amaba. Había un escritorio de madera simple junto a la ventana que daba al campo. Una silla nueva, hecha a mano, lisa. Estantes con cuadernos en blanco, esperando. Un frasco con bolígrafos, un termo para té, incluso una vela con aroma a miel y cedro. Ella entró lentamente, con los ojos bien abiertos. «Quería arreglarla para ti», dijo Cole desde atrás. «Pensé que tal vez querrías un lugar que fuera solo tuyo. Sin expectativas. Sin peso. Solo palabras». Ella se volvió para mirarlo, con la garganta apretada. «¿Hiciste esto por mí? Quiero que sea tu sala de escritura», dijo con voz suave. «Y quiero ser la historia que escribas sin miedo». Se le cortó la respiración. El aire entre ellos cambió. June dio un paso más, sin tocarlo aún, pero lo bastante cerca para sentir el calor de su presencia. «Hace años que no escribo nada de verdad», susurró. «Lo sé», respondió él.
Pero has estado escribiendo algo todos los días, aunque no lo supieras, en la forma en que hablas con tu mamá, en cómo dejas pan en el granero, en cómo me dejaste quedarme. Ella le tomó la mano. Había callos en sus dedos, tierra bajo las uñas. Pero la forma en que le sostuvo la mano fue cuidadosa, reverente, como si ella fuera algo frágil y poderoso a la vez. No sé a dónde va esto, dijo ella con honestidad. Yo tampoco, respondió él. Pero sé que quiero ir contigo. Y en la luz tenue de esa tarde de principios de otoño, June Parker sintió que la puerta dentro de su corazón se entreabría. No del todo, pero lo suficiente para dejar entrar a alguien. La mañana siguiente amaneció brillante, fresca, con los primeros indicios del viento otoñal. Cole llevó a Edith al pueblo para visitar el centro comunitario. El viejo edificio tenía goteras en el techo, y Cole había prometido a los voluntarios que lo repararía antes de que llegara la próxima tormenta. June les preparó sándwiches y un termo de té. Edith, con su chal de lana favorito, insistió en acompañarlo para supervisar. El trabajo le resultaba fácil, tranquilo, repetitivo, reconfortante. Con martillo en mano, se movía sobre las planchas de hojalata como si hubiera nacido haciendo eso. Cuando terminó, ayudó a Edith a bajar las escaleras y sentarse en una mecedora del porche, desde donde podía charlar con las otras mujeres que bordaban colchas en el interior. No se dio cuenta del hombre que lo observaba desde el final del pasillo. Hank Liddell era el oficial de tierras del condado y el jefe de la cooperativa de ganaderos, un hombre de ojos agudos y memoria larga. Se adelantó lentamente, sus botas resonando sobre el piso de madera. «Tienes buena mano con el martillo», dijo Hank con naturalidad. Cole levantó la vista. «Llevo haciéndolo un tiempo». Hank inclinó la cabeza. «Tienes una cara bastante familiar». Cole no respondió. Hank lo observó durante un largo momento, luego bajó la voz. «Tú eres Cole Sacher, ¿verdad?» Cole no se inmutó. Simplemente miró al hombre mayor a los ojos y asintió una sola vez. «No diré una palabra si no quieres que lo haga», dijo Hank. «Dios sabe que este pueblo no es lugar para chismes. Pero sabes que legalmente aún eres dueño de casi la mitad de los campos de heno al oeste de Miller Creek, ¿no?» Cole se limpió las manos con un trapo. «Lo sé. ¿Piensas hacer algo al respecto?» Los ojos de Cole se desviaron hacia la ventana, donde Edith reía suavemente con una vecina, compartiendo una historia. Más allá, podía distinguir en su mente la curva del sendero del jardín de June, incluso a kilómetros de distancia. «No me interesa la tierra», dijo finalmente. «Me interesa el patio donde la señorita Edith tiende la ropa y el rincón de lavanda junto a la cerca, donde June tararea para si cuando cree que nadie la escucha». Hank soltó una risa suave y se apoyó en la mesa. «Eso fue muy poético», dijo. «Pero se avecinan problemas. La cooperativa tiene a la gente discutiendo por líneas de pastoreo y reclamos de límites. No hay nadie con suficiente autoridad para mediar, excepto el hombre cuyo nombre aún figura en las escrituras». Pausó. «La gente te necesita, Cole, aunque tú no quieras ser necesitado». Cole respiró hondo, con calma. «Lo pensaré», dijo. Esa noche, June no dijo ni una palabra sobre la conversación que claramente Hank le había transmitido. Se movía por la cocina como siempre, revolviendo la sopa, cortando pan, acomodando una manta sobre las piernas de su madre. Pero algo en ella estaba distante, callado. Después de cenar, cuando los platos estaban lavados y Edith se había ido a la cama, finalmente habló. «Si te vas», dijo sin mirarlo, «lo entenderé. Pero no voy a perseguir a un hombre que no sabe dónde está su hogar». Cole se quedó allí parado mucho tiempo, observando sus manos mientras secaban el último plato. A la mañana siguiente, cuando el sol se alzó sobre los campos, ensilló la vieja camioneta de June y condujo hacia el pueblo. Al mediodía, estaba sentado en la oficina del secretario del condado, firmando papeles bajo la atenta mirada de Hank. Cuando terminó, Cole se detuvo un instante y añadió una nota final. Abrió el libro de registros y solicitó la transferencia de 5 parcelas, algunas de las mejores tierras de pastoreo del condado, a familias que habían sido desplazadas con los años. Nombres que Hank reconocía, pequeños ganaderos que habían resistido por los pelos. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Hank, levantando las cejas. «Lo estoy. ¿Qué debería decirles cuando pregunten por qué?». Cole guardó el documento firmado en la carpeta y le dio a Hank una pequeña sonrisa cansada. «Diles que la mujer que me dio refugio merece vivir en un pueblo que recuerda la bondad». Y con eso, se marchó, el viento levantando el borde de su abrigo, el sol calentándole la espalda,
como si la propia tierra hubiera contenido el aliento y por fin lo soltara. Era principios de junio, y los campos de lavanda se habían abierto como llamas suaves sobre las colinas, pintando la tierra en tonos de violeta y plata. La brisa que se deslizaba sobre la hierba llevaba su aroma, una mezcla silenciosa de tierra tibia por el sol y dulzura que se adhería a la piel, al cabello, al recuerdo. Era el tipo de aroma que se quedaba contigo mucho después de haber dejado el campo atrás. El pueblo había cambiado desde que Cole firmó esos papeles, pero no de manera ruidosa o evidente. No hubo grandes discursos, ni titulares en el periódico, ni ceremonias con cintas. Nadie lo detenía en la calle para estrecharle la mano. Y, sin embargo, algo había cambiado. Los hombres le asentían al pasar. Agricultores que antes lo miraban con recelo ahora levantaban 2 dedos del ala de sus sombreros. Las mujeres dejaban frascos de conservas en el porche trasero del centro comunitario después de que arreglara una ventana allí. Los niños le saludaban desde las cercas de madera mientras pasaba montado en el viejo cuarto de milla que la familia de June había ayudado a recuperar. El pueblo sabía. No necesitaban los detalles. Recordaban el nombre. Veían lo que había hecho. Y, más importante aún, lo que había elegido no reclamar. Pero nada de eso le importaba a Cole tanto como June esa tarde. Recién comenzaba a inclinarse hacia el oeste y la brisa era lo bastante cálida como para mantener a raya a los insectos. Cole le preguntó si quería dar un paseo. Sin razón, dijo con una sonrisa suave. Solo pensé que los campos se veían especialmente bonitos. June miró por la ventana, vio la lavanda meciéndose suavemente con el viento como olas en un mar púrpura, y asintió. Se ató las botas, se puso su sombrero de paja y lo siguió por la puerta trasera sin decir una palabra. El aire estaba lleno del zumbido de las abejas y del leve susurro del pasto secándose. Caminaron lado a lado, sin apurarse ni quedarse atrás, sus pasos sincronizados de forma natural. Nadie necesitaba guiar. Pasaron junto al gallinero, al molino de viento y luego por la vieja cerca de madera que marcaba el borde lejano de la propiedad. Cole le abrió la puerta. Ella la cruzó conteniendo el aliento. El campo de lavanda se extendía ante ellos como salido de un sueño, interminable, salvaje y susurrante. Las plantas se mecían al unísono con el viento. La luz hacía que todo el campo brillara como si estuviera vivo. Hace años que no venía por aquí, dijo June en voz baja. Lo sé, respondió Cole, su voz suave pero con un matiz más profundo. Me dijiste una vez que este era tu lugar favorito cuando eras niña. Ella sonrió, sus ojos recorriendo ese terreno familiar pero lejano. Lo era. Solía acostarme justo en el medio y cerrar los ojos. Fingía que el viento entre la lavanda me contaba historias, como si las plantas tuvieran secretos que solo compartían con los niños que sabían escuchar. Cole no se rió. Le tomó la mano, cálida y firme, y ella lo permitió. Siguieron caminando, el mundo reduciéndose hasta ser solo ellos dos, el aroma de la lavanda, el zumbido de las abejas cerca y la luz del sol colándose entre los espacios. Entonces lo vio. En el centro del campo había una pequeña mesa de madera, baja y cuadrada, con las patas talladas en forma de enredaderas. No había estado ahí el día anterior. Sobre ella descansaba una pequeña caja hecha de cedro reciclado, pulida pero sencilla, con la veta brillando bajo el sol. June aminoró el paso. Cole, murmuró. Él no respondió de inmediato, solo se giró hacia ella, encontrando su mirada sin apartarse. Su rostro más abierto que nunca. He andado por todos lados tratando de olvidar mi nombre, dijo, su voz apenas más alta que la brisa. Pero cuando te oí decirlo en voz baja, como si no fuera algo de lo que avergonzarse, quise volver a llevarlo con orgullo. Se agachó, abrió la caja, y dentro había un anillo. Sin diamantes, sin brillo, solo una sencilla banda de plata, lisa por el uso y grabada a mano con 2 iniciales, las de ella y las de él, una junto a la otra, como si siempre hubieran estado destinadas a estar ahí. Entonces, lentamente, se arrodilló. No con ceremonia, sino con entrega. No tengo una mansión que ofrecer, dijo. Solo una casa con pisos que crujen, mañanas que huelen a café y a lluvia, y un porche donde siempre tendrás una silla. ¿Quieres ser mi hogar, June? Los ojos de ella se llenaron de lágrimas al instante y, por una vez, no las contuvo. Dio un paso hacia adelante, se inclinó hasta quedar a su nivel y tomó sus manos entre las suyas. No dijo nada hermoso. No lo necesitaba. Este siempre ha sido mi hogar, susurró, la voz temblorosa de emoción. Solo necesitabas tocar 2 veces. Él sonrió entonces, por completo, libremente,
con esa clase de sonrisa que deja entrar luz en todos los rincones del alma. Le colocó el anillo en el dedo mientras el viento giraba a su alrededor, moviendo la lavanda en amplias y elegantes olas, como si todo el campo exhalara una bendición. Se quedaron allí en silencio, envueltos el uno en el otro y en la luz suave de un cielo que se tornaba dorado. Dos personas hechas no de perfección, sino de elección, de redención, de quedarse una y otra vez cuando habría sido más fácil huir. Y en algún lugar por encima de ellos, el sol se demoró un poco más, como si incluso el día hubiera esperado este momento para comenzar. Habilidades y encontrar, si no fortuna, al menos un lugar donde sostenerse. El viejo cobertizo de herramientas se convirtió en un centro de aprendizaje. El granero fue dividido en dormitorios limpios y secos, y cada alma que llegaba era recibida con respeto, sin hacer preguntas. June se encargaba de los libros contables, el currículo, los círculos de mentoría. Cole construía cercas, instalaba sistemas de riego y daba clases sobre todo, desde regeneración del suelo hasta cómo ensillar un caballo sin asustarlo. Edith, completamente recuperada, más allá de lo que los médicos habían previsto, se convirtió en el corazón del lugar. Pasaba las mañanas enseñando a los niños a amasar masa para galletas y las tardes contando historias en el columpio del porche mientras pelaba manzanas. La granja ya no era silenciosa, pero sí era pacífica. Y en medio de todo, June volvió a escribir. No solo fragmentos o entradas de diario, sino algo real. Su primer manuscrito completo tomó forma entre tazas de té nocturnas e inspiración matutina. Una historia sobre un hombre que apareció empapado, andrajoso y sin invitación, y como la puerta que se le abrió cambió más que solo su futuro. Cuando finalmente se publicó su libro El hombre que no quería un techo pero encontró un hogar, todo el pueblo asistió a la lectura. Se celebró en la antigua iglesia de madera sobre la colina, los bancos llenos de vecinos, granjeros, madres solteras, veteranos y niños que alguna vez habían subido temerosos por el camino de los Parker y que ahora corrían por el riendo. Cole estaba sentado en la primera fila, con la guitarra en el regazo, sus dedos acariciando las cuerdas como si siguieran el ritmo del corazón de June. Ella se encontraba en el púlpito, el primer ejemplar de su libro entre las manos, su voz firme, aunque las emociones la desbordaban. Leyó el pasaje final. Abrí la puerta esa noche pensando que ofrecería refugio. No sabía que él sería quien reconstruiría el techo sobre mi alma. Por un momento, la sala contuvo el aliento. Luego vino el aplauso más suave, palmas tocando palmas con reverencia, el tipo de sonido que no rompe el silencio, sino que lo bendice. Después, cuando el sol se ocultaba detrás de las colinas, pintando el cielo de violeta y miel, Cole la esperó en los escalones de la iglesia. Le tomó la mano, no como una promesa, sino como una continuación. Ninguna tormenta volvió a asustarme, susurró, su voz rozando su oído. No desde que me dejaste entrar. Ella sonrió, con lágrimas cálidas pero tranquilas en los ojos. Caminaron juntos por el sendero hacia su camioneta, el aroma de la lavanda flotando tras ellos. Y delante de ellos, solo más tierra, más luz y el largo y constante trabajo del amor. Y así, bajo los cielos tranquilos del oeste americano, un vaquero andrajoso y una mujer amable convirtieron un viejo granero en un refugio, un campo olvidado en un santuario, y un dolor silencioso en algo que por fin podía respirar. Su historia no fue ruidosa. No lo necesitaba. Estaba construida con miradas, gestos silenciosos, flores de lavanda y el sencillo valor de abrir una puerta 2 veces. Si esta historia tocó tu corazón, te recordó el poder de la bondad o te dio esperanza en un amor que sana, te invitamos a formar parte de más momentos como este. Suscríbete a Tramas del Alma, donde cada relato está creado para reconfortar tu espíritu, agitar tu alma y recordarte que, a veces, las historias más suaves son las que más tiempo permanecen con nosotros. Gracias por escuchar. Hasta la próxima, mantén tu corazón abierto, tu luz del porche encendida y tu alma conmovida.